Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a nuestra emisión de Avia Yala Mundo correspondiente a este viernes 13 de abril de 2018. Vamos ya a iniciar la emisión que cierra esta semana. La iniciamos en la capital de Perú, en Lima, porque allí está produciéndose ya la Cumbre de las Américas, la 8ª edición de la Cumbre de las Américas, aunque desde el pasado día 10, de forma paralela, se ha ido desarrollando la llamada Cumbre de los Pueblos. Y precisamente sobre esta Cumbre de los Pueblos es que iniciamos nuestra emisión, porque el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, agradeció el apoyo que han transmitido los países participantes, en particular las organizaciones y movimientos sociales en esta Cumbre de los Pueblos, en solidaridad con Bolivia por su demanda de reivindicación marítima, un litigio que enfrenta al Estado boliviano con Chile y que se está dirimiendo en la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. El mandatario boliviano, en su cuenta Evo es Pueblo en la red social Twitter, escribió: agradecemos a delegaciones de la Cumbre de los Pueblos que hoy corearon demanda Mar para Bolivia, con la etiqueta numeral Mar para Bolivia, con soberanía, en el seno de la Cumbre de las Américas 2018. La voz de Bolivia se multiplica en voces de los pueblos del mundo, porque reclama justicia y se apoya en la fuerza de la razón. Así afirmó el mandatario boliviano en agradecimiento a estos movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil que han también mostrado solidaridad con los pueblos de Cuba, de Venezuela, con el pueblo brasileño en particular, con el líder histórico del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se encuentra en estos momentos recluido en la superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, al sur del estado brasileño. Como les decía, ya hoy se inicia el segmento oficial, o lo que es la Cumbre de las Américas en su 8ª edición, con el recibimiento a los diferentes jefes de Estado, de gobierno, o en algunos casos el jefe de la delegación, como es el de Estados Unidos, que estará encabezada por el vicepresidente Mike Pence, para durante la jornada de mañana sábado continuar con los puntos que han sido incluidos en una agenda que domina el tema de gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Y estábamos hablando de Lula da Silva, vamos a irnos hasta Brasil, porque precisamente durante esta jornada se ha iniciado en la ciudad de Sao Paulo una conferencia nacional en la cual se está tratando de romper con todo el cerco que han establecido los grandes grupos mediáticos y los grandes grupos del poder económico de Brasil para mantener su hegemonía y sobre todo impedir que el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pueda ser presentado como candidato para las elecciones presidenciales de octubre próximo. Recordemos que en una acción bastante violatoria de la Constitución brasileña, porque no respetó que no había todavía un dictamen después de que el proceso contra Lula llegara a la segunda instancia, pues el juez federal Sergio Moro dictó de manera inmediata su reclusión en esa superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, la capital del sureño estado de Paraná. Pues bien, los líderes del Partido de los Trabajadores, en particular su secretario nacional de comunicación, Carlos Árabe, ha dicho que este foro de 2 días va a desarrollarse en un momento importante para aglutinar las fuerzas que luchan por la democracia y por el derecho de Lula a ser candidato en las próximas elecciones. Hay que destacar que varias personalidades como Dilma Rousseff, la ven acá en pantalla, la exmandataria, también líder del Partido de los Trabajadores, así como Guillermo Boulos, quien es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y es el precandidato para las presidenciales por el Partido Socialismo y Realidad, así como
Manuela Dávila, que es líder del Partido Comunista do Brasil, entre otros, también se han expresado porque se mantenga la lucha en defensa de Lula. Aquí ven a Gleisi Hoffmann, es la secretaria general del Partido de los Trabajadores, que durante todas estas últimas jornadas ha denunciado la politización que se ha hecho del caso contra Lula y tratar de que sea puesto en libertad, sobre todo a partir de demostrar los hechos que demuestran la violación de los recursos constitucionales por parte de la justicia brasileña para, en contubernio con la extrema derecha de esa nación suramericana, mantener a Lula en prisión y tratar de impedir por esa vía que se pueda presentar, como les decíamos, a las elecciones. Aquí ven al exministro Nelson Barbosa, quien advirtió que si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es impedido de contender en las próximas elecciones, Brasil tendrá por delante un embate suicida entre el miedo y el terror. Barbosa detalló en un comentario que publicó en el diario Folha de Sao Paulo que el país está en una situación coyuntural compleja y que se presenta de la siguiente manera: en ausencia del centro izquierda o de la izquierda brasileña como opción electoral, la centroderecha tiende a litigar espacio contra el terror que trata de imponer la extrema derecha. Barbosa señaló que si la prisión y el impedimento para que Lula participe en las elecciones se mantuviesen hasta octubre, todo indica que, en vez de una nueva disputa entre el miedo y la esperanza, tendremos un embate suicida entre el miedo y el terror. Mientras, Emir Sader, prestigioso investigador, sociólogo y politólogo brasileño, lo vieron hace unos instantes en pantalla, advirtió que con Lula preso e impedido de figurar entre los presidenciables, el proceso político estará castrado. Tanto Barbosa, lo tienen nuevamente en pantalla, como Emir Sader, acá lo tienen, han destacado la importancia que tiene la figura del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva en lo que representó, por lo que representó para la nación brasileña, no solo en los 8 años que encabezó el gobierno, sino por todos los logros que ha tenido y por el prestigio que ha ganado de manera internacional. Según el propio Emir Sader, ningún otro candidato tiene la fuerza indispensable para enfrentar la brutal ofensiva de la derecha contra la democracia, contra los derechos de la masa de la población y sobre todo contra la soberanía del país y la inclusión social de todas las capas de la sociedad. Vamos a concluir este primer bloque, lo hacemos en Colombia, porque también durante este viernes ha destacado el hecho de que el gobierno de esa nación suramericana ha rechazado un proyecto de ley que limita los derechos de los congresistas procedentes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Es el partido que surgió después que la guerrilla FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, lograran ese histórico acuerdo de paz con el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos en el año 2015 en La Habana, la capital cubana. Pues bien, el gobierno colombiano se ha mostrado totalmente contrario a una moción, una iniciativa que fue presentada por el Partido Cambio Radical ante la Cámara de Representantes para intentar prohibir que los congresistas del partido FARC integren las comisiones primera y segunda de los dos entes del Poder Legislativo. Sobre dicha normativa, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, lo tienen acá en sus pantallas, aseguró que el gobierno no respaldará en ningún momento un proyecto que es inconstitucional. El acto legislativo que permitió la participación en política de la ex guerrilla, acá tienen a varios de sus representantes del Consejo Nacional Político de este partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es precisamente el hecho de que ellos dejaron las armas y entraron y firmaron ese histórico acuerdo de paz con el gobierno. Por lo tanto, considera el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que ese acto les otorga los mismos derechos que tienen todos los parlamentarios. Insistió que los congresistas de todos los partidos tienen los mismos derechos de integrar cualquiera de las comisiones constitucionales del ente legislativo nacional. Vamos ahora a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos yendo hasta Medio Oriente porque la situación sigue muy tensa en torno al conflicto en Siria. En segundos estamos de vuelta.
Listos ya para nuestro segundo bloque, que lo vamos a dedicar a toda la situación en torno al conflicto en Siria, como les adelantamos. Pero vamos a iniciarlo primero en Moscú, porque el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró este viernes que Rusia tiene datos irrefutables de que el incidente en la localidad siria de Duma fue un montaje. Pues bien, el canciller ruso ha dicho que tenemos datos irrefutables de que se trató de una nueva puesta en escena y en ella participaron los servicios secretos de uno de los estados que se desvive por estar en la vanguardia de la campaña rusófoba. Lavrov explicó que los expertos rusos que examinaron el lugar del supuesto ataque químico no hallaron ninguna confirmación del uso de ese tipo de armas y subrayó que los técnicos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas llegarán probablemente a Damasco en la mañana de este sábado para iniciar allí su propia investigación de forma independiente. El canciller ruso fue enfático al considerar que Estados Unidos quiere aguantar desde el otro lado del océano mientras continúa en sus intentos por desestabilizar al Oriente Medio y en particular interrumpir e impedir que continúe el avance del ejército sirio en sus victorias sobre el terrorismo. Es un punto muy destacado porque ese supuesto ataque químico se endilgó como responsabilidad de Siria y también de Rusia cuando apenas quedaban muy pocos puntos en poder de los terroristas en esa región de Guta Oriental, que recordemos está situada al este y sureste de Damasco, la capital siria. Guta Oriental precisamente es la campiña en el entorno del este de la capital siria, una región que ya está totalmente bajo el control del gobierno sirio después de más de 7 años donde los terroristas habían deshecho y desangrado a la población local. Pero también se ha conocido durante esta jornada, allí mismo en Moscú, por parte del portavoz del Ministerio de Defensa, el mayor general Igor Konachenkov, ya lo tienen ahí en sus pantallas, que no solo corroboró lo que expuso Lavrov, sino que incluso fue más preciso al afirmar que el Ministerio de Defensa ruso dispone de numerosas pruebas de que el pasado 7 de abril tuvo lugar en esa ciudad siria de Duma una provocación planificada con el objetivo de confundir a la comunidad internacional y de que el Reino Unido en particular participó directamente en la organización de dicha provocación. Konachenkov subrayó en rueda de prensa que el verdadero objetivo está bien claro en estos momentos, que fue provocar a Estados Unidos para que lanzara ataques de misiles contra Siria. Pero ¿cómo fue organizado y creado el escenario allí en Duma? Konachenkov manifestó que Rusia sabe con certeza que desde el 3 al 6 de abril los representantes de los denominados Cascos Blancos, una supuesta organización no gubernamental, estuvieron sometidos a una fuerte presión desde Londres para realizar la provocación planeada lo antes posible. Precisó Konachenkov que esos llamados cascos blancos fueron informados de que entre esas fechas mencionadas, el grupo terrorista Jaish el-Islam iban a lanzar ataques de artillería contra Damasco, lo que provocaría una reacción de las tropas gubernamentales sirias y era entonces el momento apropiado para que los cascos blancos aprovecharan esa coyuntura y llevaran a cabo la provocación. El portavoz ruso de defensa expuso que cuentan con los testimonios de 2 médicos del hospital de Duma, en el cual nunca se hospitalizaron personas con síntomas de envenenamiento por gases tóxicos y de que ciudadanos que contaron en detalles cómo se realizó la puesta en escena, en qué episodios participaron y qué hacían al tiempo de, como ven ahí en sus pantallas, se identificaron a sí mismos en las grabaciones circuladas en la red por los autores de la provocación. Vamos a continuar en el tema sobre Siria, pero ahora con un testimonio muy evidente que
demuestra lo que estuvo exponiendo el portavoz del Ministerio de Defensa, el mayor general Igor Konachenkov, y es que el ciudadano Mohamed Kur Musa, un ciudadano sirio que fue secuestrado en el año 2013 en Adra, una localidad en la periferia de Damasco, y que fue trasladado precisamente hasta Duma por estos grupos terroristas que lo secuestraron, reveló a la agencia rusa Rutli cómo en el año 2015 los yihadistas lo forzaron a escenificar una escena que sería filmada en la que supuestamente era víctima de un ataque con gases tóxicos. Musa, quien fue liberado esta propia semana, al igual que cientos de los ciudadanos que estaban cautivos de estos grupos terroristas, contó que un médico que también estaba prisionero en ese momento de los terroristas fue obligado a, con jeringas, inyectar y atender también a los que supuestamente estaban sufriendo ese ataque tóxico para intentar revivirlos. O sea, supuestamente estaban en un estado grave y que ese médico era el encargado de revivirlo. Este ciudadano sirio reconoció que no sabe si el video que se grabó en aquel momento fue circulado, pero veamos las revelaciones que le transmitió a la agencia rusa Rutli sobre todo ese entramado en torno a aquel momento en que supuestamente también eran víctimas de un ataque químico. استدعونا نحن شيء 4-5 أشخاص وطلبوا حرفيا انه اللي كان بدوما ما تم، لانه في مجموعه تمت بالعماليه ما اخذوا على دوما، ومجموعه اللي نحن رحنا على دوما ورجعنا على العماليه. رحنا لهونيك طلعنا كم واحد، شلحونا عادي الصدر، خلونا على جنب، قال الجيش بده يزت كيماوي، انتم بدكم تمثلوا انه نزت كيماوي عليكم وما عم تقدروا تتنفسوا وبدنا نكت عليكم مي ونحن نعملكم حالة انعاش. كان معنا دكتور كمان مخطوف من المدينة العمالية اسمه جورج مخول مسيحي، خلوه يعبي ابر، يعني كان الامر مفروض عليه ابر سيرون على اساس عم يعطينا للانعاش، وكبوا علينا مي وخلونا بحالة مثل الهسيان مثل ما هني بدهم، وجابوا كاميرا وصاروا يصورونا فيها وفوتونا لجوا. يعني بالفعل هنا قلنا خلاص راحت علينا، بس امر الله ما قدر شاء فعل. طلعوا ضباط مخطوفين معنا وطلعوا النسوان وحطوهم باخفاض، يعني من العصر الحجري هاي الطريقه ما حد استعملها، يعني اول مره انا بسمع فيها. وصار يبرموهم بدوما وانتم رايحين على الذبح، والعالم صارت تلتفظ بألفاظ نابية من المدنيين ومن من عساكر جيش الإسلام بالنسبة لنسواننا، يعني اللي أساسا بيحترموا النسوان. Un testimonio que revela que realmente se han hecho montajes por parte de los grupos terroristas con apoyo desde el exterior, en este caso de las potencias occidentales y de esas llamadas organizaciones no gubernamentales como los cascos blancos, para tratar de inculpar no solo al gobierno de la República Árabe de Siria, sino también a las fuerzas que colaboran junto con Damasco en la lucha contra los terroristas, como son Rusia, Irán y también la milicia Hezbollah. Y vamos a concluir este bloque precisamente con el tema de Siria, pero trasladándonos hasta Naciones Unidas, porque allí, en el seno del Consejo de Seguridad, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, declaró que el gobierno de Estados Unidos tiene que respetar el derecho internacional y así como respetar también las investigaciones independientes que se realicen sobre el uso supuesto de gases químicos en esa localidad de Duma, allí en Siria. El prestigioso diplomático boliviano recalcó que ningún Estado puede emprender acciones militares de forma unilateral sin aprobación de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a escuchar precisamente algunas de las declaraciones, fragmentos de las declaraciones de Sacha Llorenti a la agencia rusa Rutli, allí en la propia sede de Naciones Unidas en Nueva York. Hay que recordar que hace un año
amenazaron con utilizar la fuerza y luego bombardearon una base aérea siria en franca violación del derecho internacional. Ahora vuelven estas amenazas, pero con el agravante de que estas pueden generar una espiral de confrontación con consecuencias por el momento inimaginables. Eso es lo peligroso de esta situación. Es por eso que ahora más que nunca las Naciones Unidas, a través no solamente del Consejo de Seguridad, sino sus distintos órganos, debe hacer todo lo posible para que tenga primicia la diplomacia, para que sean el derecho internacional lo que prevalezca y que de ninguna manera se acepte una acción unilateral que, reitero, va en contra de los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. El hecho de que un Estado se crea con el derecho de estar por encima del derecho internacional, por supuesto pone en peligro no solamente a la situación particular de Siria, sino al conjunto de la comunidad internacional. Valiente y contundente denuncia la que ha realizado el representante permanente, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, respecto a todo este entramado que Occidente mantiene, esa retórica contra, sobre todo, las fuerzas que realmente están combatiendo al terrorismo allí sobre el terreno, y esas amenazas contra la República Árabe de Siria y de forma indirecta también contra la Federación de Rusia. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos de nuevo acá en el continente suramericano para transmitirle actualidad internacional en Avia Yala Mundo. Y ya para el cierre vamos hasta Ecuador, porque lamentablemente se ha confirmado que el equipo de periodistas del diario El Comercio, que habían sido secuestrados hace ya más de 20 días, se ha reportado como que lamentablemente han fallecido. Así lo ha expresado a través de las cámaras de la televisión nacional el propio presidente ecuatoriano. Lenín Moreno confirmó la muerte de estos integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio. El jueves, el propio mandatario había dado un ultimátum de 12 horas a los captores para que se ofreciesen pruebas de vida, pero pasado este mediodía ha informado sobre la muerte de los secuestrados, luego de que el canal colombiano RCN diera a conocer que recibió fotografías en las que se observaban cuerpos que presuntamente corresponden a dichos ciudadanos ecuatorianos. Los miembros del equipo reporteril eran Javier Ortega, de 32 años, reportero, el fotoreportero Paul Riva, de 45, así como el chofer y también ayudante de ellos en todos los trabajos, Efraín Segarra, que tenía 60 años de edad. Fueron capturados en Mataje, una localidad de la provincia de Esmeraldas, el 26 de marzo pasado, una región que se ubica muy cerca de la frontera con Colombia y que se presume que quienes les secuestraron fue un grupo disidente de la ex guerrilla de la FARC-EP. Hasta ahora se ha reclamado que organismos internacionales colaboren para que este hecho no quede en la impunidad. Y ya estamos dando final a nuestra edición correspondiente a este viernes 13 de abril de 2018. Como siempre, les recordamos nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com, y ahí esperamos sus comentarios y sugerencias. Pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Les esperamos el próximo lunes a las 21 horas aquí en Avia Yala Televisión. Muy buenas noches.